Bueno, primero bienvenido, Padre Juan. Padre Juan, me da muchísimo gusto, un honor que nos acompañe. A todos, bienvenidos. Estaba intentando, perdón lo de las interferencias, estaba intentando ponerme en el iPad para verlos a todos, porque luego mi problema es que aquí en el teléfono no veo quiénes están, pero pues por ahí quienes tengan la computadora, que nos hagan favor de decir quién alce la mano o quien esté haciendo alguna seña, por favor, ahí nos apoyan un poquito. Primero que nada, pues bienvenidos a otra de nuestras reuniones, bienvenidos todos. Acabo de estar hablando con Padre Mario. Desgraciadamente, hace un ratito estaba oficiando misa y se empezó a sentir muy mal, se le bajó la presión y tuvo que ir al médico. Ahorita me decía que iba llegando del médico y que me están mandando mensajitos, no alcanzo a verlos, espérenme, no sé. Mensajería de la llamada, no. Me están mandando mensajitos al WhatsApp, por favor, si me salgo de aquí, luego ya no veo los WhatsApps, perdón. O sea, no puedo las dos cosas en este asunto. Les decía del Padre Mario, se sintió mal, se le bajó la presión, dice que primero Dios todo va a estar bien, fue nada más a lo mejor un bajón de presión por exceso de trabajo, pero al parecer pues ya se está medicando, ya ahí va. Y pues vamos a tener esta reunión sin él, esperemos que todos entendamos que pues no, el doctor le indicó que se fuera a casa y a reposo total, y pues vamos a tener nuestra reunión lo mejor que podamos, ¿sí? Los WhatsApps, ahorita trato de verlos y vamos a empezar. Hoy le toca a nuestros hermanos de FAR. No sé si Cris tengas alguna oración o el Padre José Juan nos haga favor de hacer una oración para iniciar nuestra reunión. Y ya empezamos con la formación, Padre. Gracias. Sí, claro que sí. Vamos a... me dice que puedo rezar, ¿verdad? Sí, Padre, por favor. Bien, vamos a ponernos en la presencia de Dios en esta tarde, así como nos hemos reunido para hablar aquí de una persona que es muy importante para nosotros, de un ser que es muy importante para nosotros, y esa persona es la Virgen María. Vamos a encomendarnos a su intercesión, que ruegue por nosotros, cada uno de nosotros, que ruegue por nuestro apostolado, que ruegue por el oratorio, que interceda por todas nuestras familias, que interceda por todas nuestras necesidades ante Dios. Así como bien decía San Felipe Neri, que nos encomendemos a la Virgen María, que tengamos una devoción a la Virgen María, pues en esta tarde nos encomendamos a ella, que ruegue por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Felipe Neri, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Me pidieron que diera una pequeña síntesis sobre un librito. Más bien es un taller que se dio allá en la Vallicella, en Roma, que el padre Venturelli dio en la Vallicella, en Roma. No sé en qué año, pero el padre Venturelli ya falleció. Él falleció en el 2008, pero estos escritos los encontramos, ustedes los subieron a la página web del oratorio y de ahí yo bajé el archivo. Son 11 páginas más o menos, y así es que el título de este escrito es La espiritualidad mariana en el oratorio. Disculpen, no he usado esta como presentación y le muevo para seguir ¿cómo muevo para seguir a la siguiente pantalla? Con su cursor nada más, o la flechita, de las 4 flechitas, a ver. Ustedes ven en la pantalla el título, La espiritualidad mariana en el oratorio. Sí. Ahora debo de yo a... Dentro de PowerPoint, padre. Perfecto. Muchas gracias. Ya lo encontré. Y es una síntesis del taller titulado La espiritualidad mariana en el oratorio, que fue organizado por el padre Venturelli del oratorio de Roma, sacerdote del oratorio de Roma. Él fue sacerdote del oratorio de Roma, pero que ya falleció en el 2008. Y es básicamente, trato de sintetizar lo que él dice en estas páginas. Empieza con una introducción. En la introducción dice algunas cosas. Habla del amor a María y el deber que tenemos nosotros, sus hijos, de amarla. Dedica más o menos una página a la introducción. Ese amor a María se manifiesta por las obras principalmente, más que por las palabras. En la misma introducción nos dice el padre Venturelli, nos da la razón por la cual él organizó este pequeño taller, y es proponer reflexiones prácticas para hacer todo al modo de María, como San Felipe Neri en nuestro ministerio. ¿No es acaso deber nuestro, un deber filial, el hacer todo esto a ejemplo de San Felipe Neri, de tal modo que toda obra nuestra sirva de solo para rendir a ella honor y gloria? Así es, básicamente se propone el Padre, nos dice, darnos algunas reflexiones prácticas sobre María y para amarla y para poner en nuestro ministerio a ella como nuestra profesora. Después de la introducción pasa él a la figura materna de María Santísima. Esa es uno de los aspectos principales de los cuales trata en estas pequeñas páginas. María es figura de la Iglesia y María es nuestra madre. Es decir, que María, la Iglesia, la figura de María, la persona de María, la Iglesia se parece a María. Así como María es virgen y madre, la Iglesia también es virgen y es madre. Es Virgen María, pero a la vez es madre. Se refiere a madre que es de Jesucristo, y por supuesto ella es madre como este hecho de madre no se ha visto en la historia de la humanidad más que en esta persona de María, que es a la vez madre y virgen, y la razón es eso, es porque es la madre de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios y también es Dios, y por eso María es madre, pero también a la vez es virgen, que
Es una de las cosas, de los misterios que Dios se ha reservado para nosotros, que entendemos algo, pero no todo, acerca de cómo es virgen y madre a la vez. San Felipe eligió como símbolo de nuestra congregación la imagen de María en su maternidad. Dice el padre Venturelli que en la iglesia de la Vallicella, en la fachada de la iglesia de la Vallicella, hay una imagen de la Virgen María. Esa imagen de la Virgen María muestra la maternidad de María. Y dice que San Felipe Neri quiere decir que tenía la intención de tener esta imagen ahí en la Vallicella, porque para poner de manifiesto que María es madre, y es madre de la iglesia y es madre nuestra. Porque la figura materna de María se encuentra reproducida en la fachada de la iglesia de la Vallicella en un bajo relieve. Sí, de fotos no se puede ver muy bien, tendrán que estar allí presente y subirse casi hasta arriba para verla bien, pero se nota, si uno ve las imágenes de la Vallicella, de la fachada, uno puede ver la imagen de la Virgen María. Ahí, aunque les digo, no se distingue muy bien. Las obras de San Felipe Neri, como la organización popular de la devoción a la Virgen, el oratorio, la palabra de Dios, cotidianamente predicada, los sacramentos, el confesionario, su influjo sobre sus hijos espirituales y sobre eminentes personajes y santos. La fundación de la congregación dan testimonio de su devoción a María en su actividad pastoral. María estaba envuelta en la actividad de Felipe, totalmente. Felipe tenía muy presente a la Virgen María en toda su actividad pastoral, como en todas estas obras que se nombran. Antiguamente, quien pretendía entrar en nuestras congregaciones debía hacer una confesión general y aceptar a la Virgen María como madre y abogada, y así recibir la toma de hábito. Dice el padre que es una práctica que deberíamos de retomar. Se ha perdido, pero que antiguamente se dice que así se hacía, se hacía así como un compromiso de tener a la Virgen María como abogada y como madre. Los oratorianos deberíamos ser conocidos como los hijos de la Virgen María. Es decir, que las personas de fuera que no son oratorianos deberían ver en nosotros que la Virgen María tiene un papel muy importante, que nos deberían de ver a nosotros como los hijos de la Virgen María. La segunda, hay una tercera, en el tercer título o parte en esta presentación, en este taller que da de una tercera cosa, habla de la caridad de María y de San Felipe Neri. Dice que María visitó a Isabel para ayudarla en sus últimos meses de embarazo. A esto dedica unas letras. Él nos cuenta de ese hecho de que la Virgen María practicó en su vida la caridad, poniéndola de manifiesto por su vida, por sus acciones, como es esto de la visita que hizo a Isabel, su pariente, cuando ella se enteró de que ella iba a dar a luz. Ella fue a su casa para servirla, se quedó allá unos 3 meses y después regresa a su casa. Isabel no le pidió a la Virgen María su ayuda, pero María sabía que Isabel tenía necesidad de ella,
de su servicio, y por lo tanto María va y se ofrece a servir a Isabel en todo lo que puede, porque en estos momentos de embarazo, especialmente, entiendo yo, en los últimos meses, en los últimos días se necesita la ayuda de otras personas, y María ayudó a su pariente Isabel en esta necesidad. En el Evangelio de Lucas leemos lo siguiente: por aquellos mismos días, María se encaminó a toda prisa por las montañas a una ciudad de Judá y entró a la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto Isabel recibió el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y María se quedó con ella unos 3 meses y después volvió a su casa. Esto es lo que usa el padre Venturelli para describir, para poner de manifiesto que la Virgen María practicó en su vida la caridad. San Felipe imitó a la Virgen María en su caridad. Decía él: no quiero tener tiempo para mí. La caridad no teme las incomodidades. La verdadera caridad es discreta como María. Es muy cierto lo que dice aquí, que la caridad es realmente dar de sí mismo a los demás. Requiere tiempo, requiere dedicación, requiere esfuerzo y por lo tanto requiere también tener incomodidades en la vida. Y si queremos practicar la caridad, nos vamos a encontrar de esas cosas. No debemos sorprendernos de que haya incomodidades en la práctica de la caridad, por supuesto, porque las incomodidades son parte de la práctica de la caridad. Y la caridad es discreta. María fue muy discreta. No estuvo ella anunciando todo lo que hacía, sus obras. No fue diciendo: mira qué bien hago esto, o qué bien hice aquello, o cómo le ayudé a Isabel durante su tiempo de embarazo, sino simplemente ella hizo lo que tenía que hacer porque sabía que era bueno y así lo dejó. La gloria de María viene de Dios y viene de todos aquellos que la honran como su madre y como su intercesora. Si amo a Dios, atiendo las necesidades de los demás sin que me lo pidan. Eso lo hizo María, acudiendo a atender las necesidades de Isabel, su pariente. También María, por supuesto, nos ayuda hoy en día, todos nosotros que somos sus hijos espirituales, intercediendo por nosotros ante Dios en las súplicas que le presentemos. María siempre está dispuesta a interceder por nosotros. Ya, como ustedes saben, tiene nuestro bien tiene como propósito nuestro bien final, y ese bien final es llevarnos a Dios, como todos sabemos. Decía San Felipe: acudan rápido en cuanto estén llamados por el sacristán, dejando en suspenso cualquier otra actividad personal. Esto es muy cierto lo que decía San Felipe. ¿Cuántas veces no estamos haciendo algo y muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo es necesario, y muchas veces no queremos dejarlo de hacer, pero hay cosas más importantes que las actividades personales, y esas actividades personales, esas actividades que no son personales, son más importantes. Ahí se encuentra uno muchas ocasiones con cosas que los demás nos piden, y uno
no quiere dejar de hacer lo que está haciendo personalmente, pero es más importante, por supuesto, atender aquello que nos piden, que no es una cosa personal. Y esto para los padres del oratorio es muy importante, para los oratorianos es muy importante atender las necesidades de los demás en el trabajo pastoral, que sus propias necesidades. No quiere decir que vamos a abandonar nuestras necesidades o cuidarnos de nosotros mismos, pero es de suma importancia poner atención a lo que se tenga que hacer o lo que se necesite hacer o lo que nos pidan hacer en cuanto a la administración de los sacramentos, principalmente para nosotros los oratorianos, para los padres oratorianos. Eso es de suma importancia, pero también para los fieles es muy importante en su vida familiar y en su vida de trabajo, el estar atento a las necesidades de los otros, aun cuando pensemos que nuestras necesidades personales son más importantes. Pero sin dejar de descuidarse a sí mismo, es necesario atenderse a sí mismo, atender sus necesidades espirituales y corporales para poder atender a los demás, porque no podemos atender a los demás sin atender nuestras propias necesidades personales, espirituales y materiales. Decía el padre Consolini, prefiero que sean otros los que me deban y no al revés. Cuando notaba los demás, pagaba sin tardanza quien le debía. Es muy cierto esto que dice el padre. No queremos deber nada a nadie. Es mejor que nos deban a nosotros que nosotros deber a los demás. Y el padre Consolini, como dice aquí, estaba muy consciente de eso, de pagar inmediatamente lo que tenía que pagar. Si le hacían un trabajo, pagarlo inmediatamente. Si tenía un compromiso de pagarle a alguien por algún trabajo, pues pagarle inmediatamente es una muy buena práctica. Porque no sabemos si los demás necesitan aquel dinero o no. Lo mejor es simplemente no tardar en pagar lo que se debe. En el trato con el prójimo, debo buscar agradar a Dios y no tener otro fin acudiendo a sus necesidades. Es lo que dice el padre Venturelli en sus páginas. En el trato con el prójimo, y en este caso para nosotros los oratorianos quiere decir en el trabajo pastoral, como por ejemplo en la administración de los sacramentos, lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios, no para que los demás nos digan, qué bonito se ve el padre, o qué bonita bautismo se hizo el padre, o qué bonita misa hizo el padre, pero simplemente para que todo sea para gloria de Dios, para agradar a Dios. Es el trabajo que hacemos es trabajo de Dios. Nosotros simplemente somos sus servidores y a Dios servimos, hacemos lo que nos toca que hacer, le pedimos que nos ayude con su gracia para hacerlo lo mejor posible. Ya lo que no podemos hacer, pues, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada más que dejarlo en las manos de Dios. Y Dios obrará ahí si nosotros estamos dispuestos a hacer lo que hacemos, hacerlo para Dios, hacerlo porque Dios es bueno, porque a Dios le agrada, porque es lo que Dios quiere de nosotros en nuestra vida. Y sería muy mal tener otro fin si no fuera el fin de Dios.
si fuera para engrandecernos a nosotros mismos, si fuera para que la gente nos alabara, nos aplaudiera, eso sería un mal fin el que tendríamos nosotros en nuestro ministerio pastoral. O como oratoriano, simplemente como hijo de San Felipe Neri, sería un muy mal fin tener eso como una meta, sino más bien en toda nuestra vida de madre de familia o de padre de familia o de padre o de sacerdote, nuestro fin es en todo lo que hacemos es agradar a Dios. Y en esto, en este agrado a Dios, aquí se pone de manifiesto que una de las cosas muy importantes es asistir a los demás en sus necesidades, de toda clase de necesidad, incluyendo las necesidades, incluyen aquellas necesidades del alma y necesidades del cuerpo, materiales y espirituales a la vez. En el número 4 habla de la caridad. ¿Cómo es mi caridad? Es el título. Ya preguntándonos a nosotros mismos, es una pregunta para cada quien. ¿Cómo es mi caridad en mi vida? ¿Cómo practico la caridad en mi vida, en mi ambiente, en mi entorno, en mi familia, en el trabajo, en mi vida comunitaria, en el oratorio? ¿Cómo es mi caridad? Y para ello, el padre Venturelli nos hace una pregunta: ¿amo a Dios? ¿O es una pregunta que nos hacemos nosotros? ¿Amamos a Dios? Tal vez yo amo a Dios. Es una pregunta muy buena. Es una pregunta que yo me hago. Amo a Dios. ¿Cómo sé que yo amo a Dios? Si yo digo que amo a Dios, ciertamente Dios quiere que lo ame, sabemos todos. Pero ¿cómo es que yo puedo amar a Dios? Y es en realidad estoy amándolo a Dios. Y la respuesta está aquí en las Escrituras. En el Evangelio según San Juan dice: quien guarda mis mandamientos y los cumple, ese sí que me ama. Son palabras directamente de Jesús, hablando, practicando los mandamientos en la vida, así amamos a Dios. Y los mandamientos, los sabemos, son los 10 mandamientos que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento, empezando con el mandamiento de adorar a un solo Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que yo pienso personalmente que es uno de los mandamientos más difíciles de cumplir, porque dedicando toda su mente, todo su entendimiento, corazón, es algo muy difícil, pienso yo. Pero de todas formas, es un mandamiento y como sabemos, Dios no nos pide más de lo que podemos hacer, solamente lo que podemos hacer nos manda a hacer o nos lo pide, no más, no menos. Y así, siguiendo los 10 mandamientos, ese es el 1, recordando los mandamientos. El número 2 es no decir el nombre de Dios en vano. El 3, santificar las fiestas, que es decir, los domingos y las fiestas de guardar. El 4, honrar a nuestros padres. El 5, no matar. El 6, no cometer adulterio. El 7, no robar. El 8, no decir falsos testimonios. El número 9, no desear la mujer del prójimo. Y el número 10, no codiciar las cosas ajenas. Así es. Practicando los 10 mandamientos, poniéndolos en práctica, amamos a Dios.
Y Jesús, bueno, antes de eso, también es necesario preguntarnos a nosotros, ¿Dios me ama? Y sabemos que Dios nos ama porque Él mismo lo dijo. Quien me ama, mi Padre lo amará y yo lo amaré. También en el Evangelio de Juan tenemos estas palabras de Cristo. Y Jesús nos dio un nuevo mandamiento en adición a los otros 10 mandamientos. Y este es el mandamiento del amor al prójimo. Dice en Juan 13:34, les entrego un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y este mandamiento es muy importante para nosotros los oratorianos, para todos los fieles, pero en particular para nosotros los oratorianos porque vivimos en comunidad, como también es muy importante para todos ustedes que viven en familia. Todos estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Y sabemos que el amor entre unos y otros, hay varios tipos de amor. El amor del que estamos hablando aquí es el amor filial entre unos y otros, y que se traduce en la caridad, se traduce en la atención a los demás, se traduce en el servicio a los demás, en la vida práctica. Así es el amor. Amar a los demás es saludarlos en la mañana, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Darles una sonrisa, ayudarlos en sus necesidades que ellos puedan tener. Perdonarse los unos a los otros, evitar el insulto, insultarlos, evitar hablar de ellos fuera a sus espaldas o con otros, o hablar mal de ellos, sino simplemente hablar siempre bien de nuestros cohermanos de comunidad y, por supuesto, de nuestra familia. Implica esas cosas. Esto es uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana, porque es un mandamiento nuevo que Cristo nos da en adición a todos los demás. Y sabemos que Cristo resume todos los mandamientos en 2 mandamientos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Y dice y quiere decir que quien ama al prójimo, ama a Dios. Quien ama a Dios, ama al prójimo. Quien no ama al prójimo, que ve, pues, ¿cómo puede amar a Dios si no ve? Y eso es una de las cosas esenciales de nuestra vida cristiana y, por supuesto, como oratorianos. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros, dice el mismo Jesucristo en Juan 15:17. Si amo al prójimo, amo a Dios. Si imito a María, amo a Dios. María se apresuró a ayudar a Isabel, no buscó su propio bienestar, no buscó la adulación, santificó con su presencia, edificó con sus palabras, fue discreta. Muchos de los primeros padres y hermanos del oratorio tuvieron esta caridad. San Felipe tiene una lista con los lugares y personas a quien socorrer. Taruggi decía: me da vergüenza decir solo palabras, a quien lo que necesita son hechos. Baronio decía que es mejor dar limosna a alguien que no tenga necesidad por error de piedad que negarla a quien tiene necesidad. Y el padre Ventura le nombra muchos otros ejemplos de personas que practicaban la caridad. Estas personas son, pues, hermanos y oratorianos de los primeros de
de allá del principio del oratorio. En la conclusión, concluye el padre Venturelli, que con estas palabras, más o menos así lo entiendo yo: conozcamos y amemos nuestra congregación y actuemos según el espíritu de San Felipe Neri, teniendo muy presente el vínculo de la caridad a ejemplo de María, y seamos devotos de ella. Son palabras, yo creo que nosotros, con las cuales tenemos nosotros una... bueno, sabemos que amar nuestra congregación es muy importante. Sabemos que nuestro fundador San Felipe Neri es nuestro abogado, es nuestro modelo de vida. Vivimos al estilo de San Felipe Neri, tratamos de vivir nuestra vida cristiana al estilo de San Felipe Neri, en lo cual la caridad es lo que nos une como oratorianos, porque no tenemos votos de los votos que hacen los religiosos por escrito, en contrato, sino que nos unimos en una comunidad para hacer trabajo pastoral en un lugar por la caridad, simplemente, a ejemplo de María, y que seamos devotos de ella, así como San Felipe Neri fue devoto, muy devoto de la Virgen María, puesto que él encomienda toda su obra a Dios por medio de la Virgen María. Después, a la conclusión, hay una bibliografía, y en la bibliografía hay, pues, por ejemplo, es una bibliografía simplemente de la vida de San Felipe Neri, como de Bacci, de Galolio. Hay algo del padre Cerrato, del cardenal Newman, ahora San Juan Henry Newman, y del padre Trux, y de muchos otros. Es muy larga la bibliografía, casi toda en italiano. Estas son algunas de lo personal, de las personas que por lo menos he escuchado, si bien que no las conozco, he escuchado hablar de ellas. Y así termina el padre Venturelli su taller, hablando de la Virgen María, hablando del lugar de la Virgen María en el oratorio, y dándonos algunas reflexiones para que nosotros tengamos en nuestra vida personal de oratorianos la intercesión de la Virgen María presente en todo lo que hacemos de vida pastoral y de vida personal como oratorianos. Hasta aquí termina mi presentación. Si tienen ustedes preguntas, pueden hacerlas en este momento. Sí, padre, muchas gracias. Si alguien gusta preguntar, solamente abran su micrófono y pregunten, por favor, porque yo estoy en el teléfono, no alcanzo a verlos a todos. Tengo 4 nada más aquí en la pantalla, por favor. Muchas gracias, padre. Muy bien hecho esa síntesis. De nada. Susi, y no sé si tú querías preguntar algo, vi que alzaste tu mano, pero prende tu micrófono, porfa. Tu micrófono. Ya está prendido. Ahí está. No, lo volviste a apagar. Ya. ¿Listo? No, ya Listo. estaba viendo la pantalla también porque estaba anotando. Ah, ok. Sí, gracias. Padre, mire, yo creo que está muy claro. Perdón, Jackie, sí. Perdón, Elvira quiere participar. Sí, por favor, prendan su micrófono y empiecen a hablar porque no puedo ver. Gracias, Ros. Muchas gracias, por darme la oportunidad de poder agradecer al Padre. Más que una pregunta, es darle mi profundo agradecimiento de verdad por esta
clara síntesis de este pequeño folleto del taller que se dio, y en verdad es muy fortificante, estimulante, el recordarnos que debemos ese amor que la Virgen María nos demostró, que Jesús nos demostró, y realmente como miembros del oratorio es bien importante mantener esto en mente, que somos hijos de María Virgen y que a ejemplo de San Felipe Neri le debemos ese honor y respeto a nuestra madre. Muchas gracias, Padre, de verdad por compartir estos momentos con nosotros. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hola, Padre. Yo sí tengo un comentario y una duda. Claro que sí. Bueno, primero, ciertamente como descubrir ese amor a María desde el oratorio para mí ha sido otra mirada, ¿sí? Creo que soy un poco de eso, ¿verdad? Ahí, ok. Y por aquí el padre Venturelli decía algo así como que debemos de tener nosotros, o como hijos de ella, debemos amarla, ¿no? Y manifestar ese amor en obra. Y después comentaba usted que se fue, bueno, la misma escritura comenta que en cuanto sabe que su prima Isabel está embarazada, va a ayudarle, o sea, no es para que le pidan ayuda, sino que va a ayudarle a ofrecer su servicio. Y bueno, lo que decía usted de devolver, ahí esa es la duda, de devolver, entiendo que es cuando se nos presta algo, porque aquí hay una situación que yo he descubierto quizás en mí misma, que en algunas ocasiones pues me es muy difícil recibir, ¿no? O sea, si alguien viene y me dice, oye, ¿te ayudo con esto? ¿No? No sé, tan solo en la cocina, en la comida, ¿no? ¿Quieres que te ayude? No, yo ahorita todo, ¿no? Entonces, ciertamente sí, por ahí he visto que humildad también es saber aceptar esa ayuda cuando la necesito, ¿no? Pero aquí hay un buen trabajo para hacer, ¿no? ¿A esto se refería usted? A ver, ¿puede hacer la pregunta? Perdón, no entendí bien. Disculpe. Perdón, no sé si Esteban puede apagar un poco su micrófono porque hace mucha interferencia y no se entiende bien lo que dice Rocío. Gracias. Okay. Muchas gracias. Sí. Mi pregunta es, usted decía que hay que apurarse a devolver lo que se debe, ¿no? Pero sí, eso lo dice el padre Venturelli. Lo decía el padre, uno de los padres decía que esa era su forma de pensar, él no quería retrasar lo que le debía a alguien más. Es lo que dice el padre Venturelli, que aquel padre oratoriano hacía, y eso le llamaba la atención a los que lo veían, porque era una prontitud con lo que lo hacía, de pagar las deudas a los demás. Okay. Es uno de los padres, entiendo yo, del oratorio. Déjeme regresar aquí para ver. Su micrófono, padre, está apagado. Gracias, perdón, gracias. Esto es lo que decía el padre Consolini. Prefiero que sean otros los que me deban y no al revés. Cuando notaban los demás, pagaba sin tardanza a quien le debía. Eso es el padre Consolini, sí. Es decir, él era su forma de... Entiendo yo perfectamente
al padre Consolini esta forma de pensar, que es una forma de pensar que es de acuerdo con nuestro amor hacia los demás. Es decir, si yo sé que le debo a él, si vino a trabajar aquí en la iglesia y hizo el jardín, por ejemplo, es mi deber que le dé lo que hemos contratado inmediatamente cuando quedamos. Si quedamos al fin del día debo darle. Si quedamos al fin de semana, pues al fin de semana. Y exactamente lo que acordamos, así como Jesús dice en una de las parábolas, de que invitó a trabajar a muchos y él les dio al final del día a todos igual. Es algo similar, pero eso es algo que dice el padre Venturelli, que decía el padre Consolini. Los demás notaban que el padre Consolini actuaba de esa forma en los deberes con los demás. Ujú. No sé si contesté su pregunta. Sí, muchas gracias. Sí. Sí, yo le confundí por ahí, pero sí, muchas gracias. De nada. Yo, padre, muy buena tarde. Agradeciendo primero su presencia, gracias por tan hermosa reflexión. Yo me quedo con conozcamos y amemos nuestra congregación y actuemos según el espíritu de San Felipe, teniendo muy presente el vínculo de la caridad, a ejemplo de María, y seamos devotos de ella. El conocer a nuestros sacerdotes de una manera más fraterna, más filial y cercana, nos permite también enlazarnos en un cariño muy distinto a conocerlos en su oficio ministerial sacerdotal, sino conocerlos como en esa persona con cualidades, virtudes y experiencias que nos comparten tanto y que nos hacen quererlos indudablemente como familia y como parte importante de nuestra vida. Gracias, Padre, porque así se enlazan ustedes y nuestros hermanos en un solo ser. Bendiciones, Padre. Muchas gracias. Padre, no sé si alguien más esté por ahí queriendo hablar. Sí, yo otra pregunta. Sí, claro que sí. Usted comentó también sobre María como figura de la iglesia, que es María, bueno, que María es virgen y madre, porque la iglesia también lo es. ¿Puede ampliar sobre este punto, por favor? Sí, es lo que dice el padre Venturelli en estas páginas de este libro titulado La espiritualidad mariana en el oratorio. Y eso es, él usa el texto de las Escrituras, donde cuando Cristo está en la cruz y le dice, ya está a punto de morir, y antes de morir le dice a Juan, le dice a María, mujer, he ahí a tu hijo, y luego le dice a Juan, he ahí a tu madre. Usa ese texto para explicarnos que María es nuestra madre, porque así lo dice, le dice a Juan María, le dice Juan, claro está muy claro que Jesús le dice a Juan que María es su madre. Pero eso lo aplica él a todos nosotros, todos los seres humanos, todos los católicos, todos los oratorianos. Estamos representados en la figura de Juan, en la persona de Juan. Todos somos hijos de María. Y por una parte. Y por otra parte, María también es figura de la iglesia. María es madre, María es virgen, y la iglesia también es nuestra madre y también es nuestra virgen. En ese sentido, María es figura de la iglesia. Es decir, lo que decimos de María, lo podemos decir de la iglesia. Otro ejemplo, María es santa, la iglesia es santa. Los miembros que estamos en la iglesia, pues estamos en camino de santificación, pero la iglesia en sí es santa porque Cristo es el que funda la iglesia, Él establece, Él funda la iglesia, Él es el origen de la iglesia,
Y la iglesia como tal, entonces, es santa. Y por eso María es figura de la iglesia. Lo que decimos de María, lo podemos decir de la iglesia también. Sí. En ese sentido, pero el padre Venturelli habla de eso, que María es madre de la iglesia, es madre nuestra, y también es figura de la iglesia, es una figura materna de nuestra iglesia. María, es decir, María es madre y María es virgen. Es nuestra madre, también es nuestra abogada, y es una figura de la iglesia. La iglesia quiere decir la iglesia es santa, como María. O, en otras palabras, lo que decimos de María, lo decimos de la iglesia. Como que la imagen de María Santa, en relación con, o sea, la santidad de María en relación a la iglesia me queda muy claro. Lo que no me queda muy claro es, María es virgen, ¿sí? ¿La iglesia de qué manera es virgen? Bueno, si vemos que en la persona de María es virgen, es virgen porque ella tuvo un hijo, pero eso no implicó que que su virginidad fuera violada. Ella permaneció virgen siempre, aunque fue madre, permaneció virgen. Y lo mismo la iglesia, así como, no sé, ¿verdad? Yo pienso que la iglesia, nunca me había preguntado esta pregunta, pero es una muy buena pregunta, ¿cómo es que la iglesia es virgen? Y yo pienso que la iglesia es virgen porque no tiene mancha, porque la iglesia es santa en su constitución, porque es constituida por Dios, por el Hijo de Dios, por Cristo. Él es el que la establece, y por lo tanto es santa porque Dios es santo. La iglesia no tiene mancha, la iglesia es virgen, por así decirlo, sin arrugas, como la Virgen. Okay. Perdón, podríamos decir que esta parte o esta figura de la iglesia como María, que es la pureza que recibe y la pureza que acompaña a los fieles en esta intercesión, en este trabajo de la caridad, digamos, para beneficio de todo el pueblo, con esa pureza, es que no sé cómo expresarlo, esa acogida así como María lo guarda en el corazón, lo medita y ahí lo mantiene, la iglesia recibe y no sé, estoy pensando en voz alta, podría ser algo así de esa inocencia que recibe a todos los fieles en este camino de santidad. Yo creo que sí, porque la Virgen es inocente, la iglesia es inocente. Decía la iglesia, María es pura, la iglesia es pura, porque lo que decimos cuando hablamos de una figura, lo que decimos de la figura lo decimos también a lo que se refiere a la figura. Como en este caso María es figura de la iglesia, por lo tanto lo que decimos de María, pureza, santa y todas las demás cosas que decimos, también lo podemos decir de la iglesia. Se aplica a la iglesia también. Gracias. ¿Podría yo comentar algo? Claro que sí. Gracias. Creo que la iglesia, siendo virgen y madre, a imagen de María, es madre la iglesia porque de ella recibimos la fe, es madre de la fe. La iglesia nos ha dado la fe. La fe la hemos recibido gracias a la iglesia. Nadie en solitario podría recibir la fe si no es por este contacto amoroso con la Madre Iglesia.
Y desde otro punto de vista, la virginidad de la Iglesia, a reflejo de la imagen María, la Iglesia ha sido virgen por custodiar esta fe original y custodiarla procurando de todas formas el que no se distorsione el evangelio recibido. Por eso la Iglesia es tan preocupada por mantener la fe intacta, sin distorsiones, y en eso está la pureza virginal de la Iglesia. Los primeros apóstoles tuvieron que hacer el primer concilio en Jerusalén para aclarar las primeras dudas de fe. Y cuando surgieron las primeras herejías, la preocupación de la Iglesia fue atender de inmediato esas inquietudes de interpretación que surgían en el pueblo para precisamente conservar intacta y pura la fe, las verdades de fe recibidas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta pureza de la Iglesia es una pureza virginal. Virginal porque no admite mezcla con otro elemento ajeno a ella. La Virgen se mantuvo virgen en el sentido humano. ¿Por qué? Porque no requirió de varón para engendrar. Y la Iglesia se mantiene pura y virgen porque no admite ideas extrañas a la fe. Por eso es tan celosa guardando a la fe. Y es Madre nuestra porque nos transmite esa fe, porque de ella la recibimos. Yo así lo entiendo, Padre. No sé si estará bien. Sí, tiene sentido lo que usted dice, porque tener creer lo mismo en toda la Iglesia es indispensable para mantener una sola Iglesia, para que no haya divisiones. Creer lo mismo, tener los mismos sacramentos, tener los mismos principalmente los sacramentos, ¿sí? Los mandamientos, es indispensable para mantener la unidad de la Iglesia. Si no es así, entonces, ¿cómo vamos a decir que somos católicos en Alaska y católicos en la Ciudad de México o en África? Sino que sí es necesario creer lo mismo, lo que los demás creen en todas las partes del mundo es lo que nosotros creemos como católicos. Y en ese sentido tiene razón, tiene sentido lo que usted dice, que necesitamos mantener la pureza de la fe, o como refiriéndose en otras palabras a la virginidad de la fe, sin corrupción, sin otras doctrinas que no sean de la Iglesia, como por ejemplo hablando de qué habla, de los sacramentos, hablando del sacramento de la Eucaristía, por ejemplo. Nosotros creemos en el sacramento de la Eucaristía, en la presencia de Dios sacramental en la Eucaristía, pero sabemos que hay otros que son cristianos, pero no creen en la presencia de Dios en la Eucaristía. Y es necesario, para que tengamos una misma fe, la misma pureza en la fe o la virginidad en la fe, creer lo mismo, todos los católicos. Si no, vamos a irnos dividiendo, así como tenemos muchas iglesias cristianos todos, pero ellos no creen en la presencia de Dios en la Eucaristía. Padre, buenas tardes. Yo Hola. también tenía
es increíble lo que ahorita estamos comentando de la virginidad, ¿verdad?, de la iglesia. Para mí se me hace difícil de entenderlo ahorita, porque quienes formamos la iglesia, pues sí somos todos los bautizados, y pues estamos en un proceso de conversión. Normita, y pues, perdón. Ahí está, ándale, gracias. Y hay un proceso de conversión, entonces, en el cual pues todos los que la formamos, pues creo que queremos algunos vivir en lo que Dios nos pide, en estos preceptos, pero estamos trabajando en ello, ¿verdad? Entonces, por eso, por ahí, en algún momento, en algunos pasajes, si es que igual usted corríjame si estoy confundiendo, ¿verdad?, que de repente se menciona la infidelidad de la que algunos de nosotros tenemos hasta nuestra madre iglesia, y de la cual formamos parte. A mí ahorita se me hace un poquito así como una confusión, pero bueno, ya estaremos asimilándola también a la luz del Espíritu Santo. Y tenía una duda respecto a lo que es la caridad, ¿no? Dice, ¿cómo es mi caridad? ¿Es una virtud? Y se me hace también, es como, estaba también hace rato lloviendo por acá, por estos rumbos, ya no le pude escuchar todo bien, pero esa era mi duda, ¿no? ¿Cómo se puede medir una virtud, y que es sobre todo del amor, ¿no? Si estamos también faltos de amor muchos, estamos necesitados del amor, ¿cómo podemos medir nuestra caridad para poder darla como Dios nos lo pide? Sí, el padre Consolini habla de ese aspecto, cómo es mi caridad, es uno de los subtítulos en su librito. No habla tanto de la virtud de la caridad, pero de lo que se habla es más bien de la práctica de la caridad, es decir, lo que hacemos, las buenas obras que hacemos en la vida, eso es la caridad. Básicamente, la práctica de las buenas obras en nuestro entorno. A eso se refiere, así como María, y es uno de los ejemplos que usa el padre Venturelli. El ejemplo de María cuando va a asistir a Isabel, cuando tiene necesidad, porque va a dar a luz. Y ese es el ejemplo más grande que el padre Venturelli da en este librito, como ejemplo de la práctica de la caridad de la Virgen María en su vida. Y para nosotros, pues eso se supone, pues también hacer buenas obras a los demás, a los, ¿verdad?, con los que vivimos, a nuestros, en el caso de ustedes, el esposo, los hijos, el trato con el esposo, el trato con los hijos, el respetarse, el no ofenderse, el esposo con la esposa, ¿verdad? Algunas veces puede suceder que el esposo o la esposa quiere decirle al esposo muchas cosas, o cosas que lo ofenden, pero tal vez no sea lo mejor decir esas cosas, porque se va a ofender, lo van a ofender. Y la caridad implica retenerse de decirle esas cosas al esposo, aunque quiera decírselas muchas veces. Eso es en la vida práctica, eso es la práctica de la caridad, como ejemplo. No es lo único, pero la caridad así lo entiendo yo, son cositas pequeñas de la vida que uno tiene oportunidad de hacer para los demás o de no hacer para los demás, siempre teniendo en cuenta el bien de la otra persona, el bien de los demás, el bien del prójimo. Y eso cuesta mucho, pues es difícil amar a nuestro prójimo. Amar es caridad, básicamente. Pero es un mandamiento que nos da Cristo, quiere decir que podemos nosotros vivir de este estilo de practicar, ponerlo en práctica.
Porque Dios no nos pide más de lo que podemos hacer, solamente lo que podemos hacer es lo que nos pide. Y haciéndolo así, es como nosotros nos realizamos como personas. Somos mejores personas, mejores seres humanos y más felices cuando practicamos la caridad. Rehusándonos a practicar la caridad, así eso nos lleva ¿verdad?, a lo opuesto, a ser menos personas, menos seres humanos. Perdón, estaba pensando que en esta parte de la caridad siento que va como muy relacionado el amor y la responsabilidad. Ser responsable me hace observar mi contexto inmediato, me hace observar al prójimo, las necesidades del otro, y eso hace que actúe sin necesidad de que me pidan. Simplemente yo veo, observo, y si alguien lo necesita, salgo a su encuentro, salgo a ayudarlo. Entonces, creo que una medida importante de esta caridad, de esta virtud, es observar y ser responsable, ¿no? Estar atento del otro, de mi hermano y de lo que necesita. Gracias. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Padre, a mí algo que me impacta mucho aquí en el librito, hay una frasecita, no me acuerdo por dónde, como por el segundo tema, que dice que a María nadie le pidió la ayuda. O sea, la prima Isabel no le pidió la ayuda, nadie la invitó a ayudar. Nosotros nos detenemos mucho de ser caritativos porque no nos piden ayuda y entonces no nos ofrecemos y no vamos. O sea, no nada más es cuestión de ofrecerse, es cuestión de lo que decía ahorita Ros, estar atentos, ¿verdad? Estar con esos ojos atentos. Y a mí eso me impactó mucho porque siempre recuerdo también las bodas de Caná, que los novios no le piden ayuda a la Virgen. Ella está atenta a lo que ya les estaba faltando y busca, intercede por ellos ante su hijo para que su hijo les ayude, ¿no? Esa es la caridad, ese es el amor que une a la congregación. Hace unos días, en unos temas que estuvo dando el padre Israel, hablaba de eso, de qué es el amor. ¿Cómo debe ser el amor de verdad? No por el eros, sino por la caridad. Amor no debería de ser sinónimo de eros, debería de ser sinónimo de caridad, ¿verdad? Y hay otra frasecita también en el libro, padre, lo estamos entreteniendo un montón. Yo espero que no tenga ahí otro compromiso. Tengo misa a las 7. Perdón, ya nada más. El amor, a mí otra frasecita que hasta la escribí porque dice, el amor verdadero hacia Dios se comporta de tal manera, de tal modo que lleva a la caridad hacia para con los prójimos. Entonces, si verdaderamente usted nos hacía esa pregunta, ¿amo a Dios? ¿A Dios me ama? ¿Y yo amo a Dios? Si amo a Dios, entonces el amor a Dios, así como la Virgen es el ejemplo, por eso es madre de la Iglesia, porque es nuestro ejemplo, y nosotros como oratorianos debemos sentirnos orgullosos de ser hijos de tan hermosa madre, pero hay que comportarse como tal, ¿no? Cuando somos hijos de una familia, pues yo trato de que la familia Ávila no quede mal por mi culpa, ¿verdad? Sino de ser digna hija de mi padre y de mi madre. Pues igualmente, si somos hijos de María Santísima, tendríamos que tener esto como tatuado en nuestro cerebro, de que amamos a Dios, entonces tenemos que reflejar ese amor en nuestro comportamiento caritativo, amoroso, atento, presto, rápido hacia el prójimo. Y pues, padre, muchísimas gracias. Si quisiéramos que esta charla se fuera más larga, yo creo que todos están intentando preguntar más,
pero sabemos que tienen ocupaciones y usted tenía programado un tiempo. Padre, le agradecemos de todo corazón a nombre de Padre Mario. Muchas gracias. Él me pidió que por favor le diera sus saludos, su agradecimiento y pues aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me cuesta a mí mucho hacer este tipo de pláticas, pero aquí estamos. Estoy para servirles en lo que pueda ayudarles. Pues no se notó, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan ustedes una bonita tarde. Gracias. Recen por mí, un Padre Nuestro, un Ave María. Sí, Padre. Muchas gracias. Claro, Gracias, muchas gracias. Dios le bendiga, Dios le pague. Por ahí le están aplaudiendo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Saludos. Gracias, Padre. Saludos. Sí, saludos a todos los padres, por favor. Saludos al Padre Mario. Que se recupere pronto. Gracias, Padre, de su parte.